Porque total él se cura solo. Y sí, ¡Estamos! las cosas se pasan así. ¡Estamos! Pero... Atentos. Ahora sí. Bueno, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Roberto Giordano, Roberto. así es. ¿Y hay otro nombre? Y sí, hay un nombre, yo me llamo Roberto Miguel Giordano, exactamente igual como el peluquero, como charlábamos recién. Pero artísticamente, en algún momento de mi vida, cuando era muy chico, me puse Marcelo, que era el nombre de moda. Y de ahí entonces me quedó así, quiere decir que tengo una familia que me llama Marcelo. Digamos que yo siempre cuento esta historia, que es decir, que tengo varios nombres, digamos. Me llamo Roberto Miguel para mis documentos, para mi DNI, Marcelo artísticamente y para la mayoría la vieja. La vieja Giordano. ¿Qué es el sobrenombre? El sobrenombre de las Peñas, ¿no? Es sobrenombre de Las Peñas y era sobrenombre que uno le decía a sus amigos cuando era adolescente. Sí, ¿qué hace vieja cómo va? Sí. ¿Qué hace vieja cómo va? Y de golpe me quedó a mí. Y donde más lo vivo eso de la vieja es, donde más está instalado de alguna manera en todo el ambiente del rugby, que es el que uno más frecuenta, ¿no? ¿En qué club jugabas el rugby? Y nosotros nos iniciamos jugando en un equipo que después desapareció, que se llamaba Parque, que duró un año y medio, 2 años, hicimos buenos amigos. Y después de ahí pasé a estar en el club, digamos, en un club que pertenecía a Sagrado Corazón, al colegio. Y estuvimos 10 años importantísimos en mi vida, porque pudimos hacer una gira ya por en el año de 66, perdón. Y en aquella época no eran estas giras que hoy duran 20 días, 23 días, que es cuando la gente se termina cansando, los chicos. Y entonces estuvimos yendo en barco y viniendo en barco, con un gran guía que teníamos, que era el cura Torres. Y bueno, ahí hicimos una amistad de 30 tipos que nos sigue hoy por vida, que nos seguimos juntando los domingos, ¿no? Con algunos que están y otros queridos que ya no están. Y bueno, en aquella gira hicimos 15 días en barco de ida, 15 días de vuelta y estuvimos 45 días recorriendo toda Europa, jugando algunos partidos, donde más estuvimos fue en San Sebastián. Y bueno, y eso nos unió por tiempo, pero estuvimos prácticamente, eran 30, 45, 75 días fuera. ¿Con qué edad ese colegio secundario? No, yo tenía 22 años ahí en ese momento. Así que fue una etapa, digamos, de alguna manera que uno era de secundario, sin más que de secundario era universitario, ¿no? ¿Y sos nacido en Rosario? Soy nacido en Rosario. ¿En qué barrio? Yo nací en calle Ceballos al 4800. Ahí nací. Después me crié al 5600 de la calle Ceballos prácticamente, hasta los 16, 17 años estuvimos ahí. ¿Y eso qué barrio es? Y vendría a ser barrio Ascuénaga. ¿Ascuénaga? Claro, en barrio Ascuénaga y bueno, y ahí... Ahí hay una calle que divide para un lado y para el otro. Barrio Ascuénaga y otro barrio. Me parece que es Teniente Añeta la que divide las calles. Nota que mi abuelo hizo el Cine Mendoza, entonces por eso éramos de esa zona, el Cine Mendoza, el Club Libertad. Entonces, de alguna forma, mi viejo trabajaba ahí en Fábrica Colombre, que también estaba al 4800 de calle San Luis. Y ¿Fábrica Colombre fue la de alcohol? La de alcohol, era alcohol, pentones, balde, todas esas cosas, ¿no? Sí. Era la que le daba vida prácticamente a todo el barrio en su momento. Era la mayoría de la gente trabajaba ahí. Y bueno, y de ahí es que de golpe uno empieza a tener todo un montón de vida. ¿Y a la escuela fuiste ahí? Y íbamos a la escuela 120, al Rondó, pegado a la parroquia Pompeyo. Y pegado a la parroquia Pompeyo teníamos una cancha de fútbol, donde hoy está el colegio. Y bueno, y ahí estuvimos hasta 6º grado. Y en esa etapa jugábamos mucho al fútbol ahí en esa cancha de la parroquia. Y ahí entonces, ahí lo conocí a mi gran compañero de siempre, que se llama Mario Jiménez, el kurdo. El kurdo Jiménez. Entonces de ahí arrancamos esta amistad que llevamos hasta ahora, ¿no? Cuando yo llegué a Rosario, ya prácticamente estaba, o en esa época, ya estaba la existencia de... cuando llegué a Rosario, no, cuando participé de la noche rosarina, sí, de Peña. Era una especie de Laurín Lustó, queso y dulce, claro, claro. La vieja Giordano y el kurdo Jiménez. Pero eran cosas de divertidas, de muchachos. ¿Cómo era eso?
Y mira, eso es va saliendo en la noche. Yo, por ejemplo, a mí siempre me gustó, yo, por ejemplo, cuando estar metido en ese ambiente. Digamos, yo iba a la Universidad Popular de Arte Escénico, en el normal número 2, cuando tenía 16, 17 años, con un profesor Locasio ahí. Pero en aquella época todos queríamos estar ahí, porque era la incipiente, era la televisión en blanco y negro, de alguna manera. Entonces uno quería estar y quería estar. Y bueno, y uno iba a ir a aprender donde podía realmente manejarse. Pero en aquel momento nos juntábamos, o eran, vamos a poner, éramos 30 personas para hacer una obra de 7 integrantes. Entonces después lo demás éramos los que teníamos que vender las entradas, limpiar el piso, de la época de los teatros independientes. Así que como no tenía entrada ahí en esa obra, no me acuerdo cuál era la que estaban por presentar, terminamos yendo a Náutico Esportivo Avellaneda, con otro profesor. Y bueno, de ahí arrancó, después arrancó todo esto que eran cosas, digamos, individuales de cada uno, que fue en aquella etapa también que yo tenía un long play de Pepitito Marrone, con todos sus recitados, y entre esos recitados estaba el Gaucho Tolosa. Entonces ese Gaucho Tolosa lo fui haciendo un personaje que ya era de Marrone, y le fui poniendo y agregando cosas, que después se hacía interminable, podía arrancar de media hora, de 1 hora o de 5 horas. ¿Y el secundario dónde lo hiciste? En el secundario yo hice hasta segundo año de secundaria en el Superior de Comercio. ¿Después te echaron? No, no me echaron, lo que pasa es que mi casa no era una casa que, entonces tuvimos que salir a poner el lomo para aguantar entre todos, ¿no? Y bueno, y esa fue la etapa, y de ahí te digo que, no sé, los oficios que tuve o las cosas que hice, es innumerable, digamos. Siempre estuve más o menos muy pegado a la venta, ¿no es cierto?, de diferentes cosas. Entonces siempre iba a crear el negocio que mañana me salvaba. Entonces, bueno, a esta etapa de mi vida llegó más o menos con la misma situación. Siempre esperando el negocio que te salve. Claro, claro. A lo mejor ahora a uno le va un poco mejor y digamos, la experiencia ha asentado la situación también, ¿no? Y de aquel barrio a Ascuénaga, ¿a dónde te cambiaste después? ¿A dónde te mudaste? Y directamente ¿Y viví primario y ahí. secundario estuviste ahí? Sí, después no, ahí viví prácticamente hasta los 22 años. Después de los 16 años teníamos un departamento acá en Ceballos y Entre Ríos, era más o menos. Entonces ya me quedaba a veces a dormir acá y a veces iba para casa. Entonces, ¿Cuántos hermanos tenés? y yo tengo 3 hermanos. Ahora desgraciadamente se fue la más chica de todas, mi hermana. Así que seguimos siendo 3 hermanos, éramos 4. Y bueno, así que ahí estamos solitos, de alguna manera me quedan 2 hermanos. Pero viniendo de allá, de aquella zona que te decía, y te contaba de mi abuelo que arranca con el cine Mendoza, lo termina vendiendo en el año 30, viste, te queda toda una cosa ahí dando vuelta, porque después uno estuvo mucho tiempo metido en el Club Libertad. Yo, por ejemplo, hasta los 12, 14 años estuve en el Club Libertad, que jugábamos al tenis criollo, que era el deporte de aquel momento. Y de toda esa historia aparece otro gran amigo que se llama Jorge Canepa, con su piano y sus cosas y sus partituras bajo el brazo pasando y jugando al básquet también. Así que ahí vivimos, también en el Club Libertad vivimos cosas muy lindas. Que hoy vos sabés que realmente no es que no vuelvo al club, me cuesta porque es como que la vida se fue por otro lado. Pues yo digo que siempre a mí me partió la vida, por ejemplo, cuando tenía 14 años, 15 años, yo venía en un ómnibus que era el 59 que iba allá para nuestro barrio, y en la calle Caferata y Córdoba suben Mario Jiménez con otro amigo, con Ober Antinori. ¿Con quién? Ober Antinori, un Roberto Antinori. Y me dicen, ¿querés jugar? ¿Qué es de Dionisio Antinori? Nada. Me parece que nada, Y entonces cuando suben me dice, vení, ¿querés jugar al rugby? Y yo digo, ¿qué es eso? Dice, no, vení que te va a gustar. Era en la época como hacemos todos nuestros clubes también, ¿no es cierto? Que los chicos van juntando a otros chicos. En aquella época no era tan popular como estamos viéndolo ahora. Y bueno, y así que el otro jueves empezamos a practicar en aquel equipo que era ese parque que yo te decía, no tenía estadio, no tenía cancha, entonces terminábamos jugando, nos prestaba la gente de plaza, del Atlético de Rosario nos prestaba la casa, la casa, digamos, sí, su casa debería ser. Y desde ahí empezamos a practicar, y de ahí cambió, te digo la verdad, hoy mi vida desde aquella época hasta ahora es todo rugby, porque es una pasión que llevo de que no
de que lo vivo de tal manera que me ha llevado a Europa, ha llevado a mis hijos a Europa, a convivir 7 años también viajando mucho con ellos en Europa, en los equipos que estuvieron, ahora están acá. Están acá y son dueños de un emblemático boliche en el cual nosotros fuimos todos, que es La Buena Medida. Entonces, yo anoche estaba ahí sin pensar que pasaron tantas cosas, ¿viste? Porque de golpe nos cayó para un lado, para el otro. Estuvimos afuera, después el rugby nos juntó realmente afuera, nos trajo nuevamente. Y hoy en ese boliche me vuelvo a juntar desde la época de las mesas de mármol, y los famosos sándwiches de milanesa que tenían. Sí. Y ayer hablábamos de que, yo me acuerdo que la primera vez que fui a ese boliche, ¿Cómo? la primera vez que fui a ese boliche, A La Buena Medida. a La Buena Medida, que tenía las mesas de mármol, también había un tocadisco, ¿sabes? Los tocadiscos con los de vinilo. Entonces vos pedías un tema, Los Panchos, ponele, y iba a Los Panchos, y era la música. Y hoy cuando vas a un negocio de esto o cualquiera, digamos, con toda la tecnología nueva de la música y diferentes cosas, como realmente uno uno lo que quería manejar es el cambio, ¿no? Y el centro de Rosario, la noche de Rosario, ¿cuándo te la topaste? Y de eso me la topé. Lo que más me recuerdo siempre, que era donde yo me sentía muy bien, primero fuimos a la casa de la abuela. No sé en aquella época si era la casa de la abuela o Los Caños. Estábamos ahí. Que creo que en esa época es cuando nos conocimos nosotros también, ¿no? Y bueno, pero donde más hacía cosas, ese famoso gaucho Tolosa que lo fui incorporando tanto, eran Los Caños. Y en Los Caños estaba Luisito Cornero, y yo me acuerdo que venía en aquella época que era, digamos, la tercera presentación que hacía, porque venían de andar en los pueblos, qué sé yo, los Nocheros de Anta, los Andariegos, todos aquellos conjuntos folclóricos. Y por ahí de golpe, en vez de llegar a la 1, porque venían atrasados, no había la movilidad que hay hoy, llegaban a las 2. Entonces me decía Luis, subí, aguanta un poco. Y yo subía. Y de esas... Ahora, esa noche es de peña. ¿Y noche de milonga, de parrandas, no había? ¿Había? ¿Cómo era? Sí, había. ¿Vos participabas? Pero vos sabés que era más de... esa parte de mi vida la pasé mucho más en, digamos, en las peñas. Porque éramos peñeros, porque estaba la casa de la abuela, Fenómeno 1, después estaba a los Caños, después había otro boliche que había puesto Luis en la bajada frente al monumento. Ese no duró mucho tiempo, pero después lo que teníamos siempre con un gran recuerdo era la viruta, el mangrullo previo a eso. Sí. Así que en todas esas cosas eran lugares que vos ibas y sabías que en algún momento dado la ambición de uno era entrar. Yo entraba siempre, recitar, cantar, de cantar, y de todas esas cosas. Ahora, ¿cómo se junta la noche de la peña y el rugby? Y no sé, porque los sábados uno después de golpe lo terminaba respetando, porque si jugaba el domingo no salía tanto, te das cuenta. Porque en aquella época se estiraba mucho de juntarse en la casa de alguno y con nuestra noviecita de aquel momento y pasarla, digamos, como para decir, bueno, a las 2 de la mañana vamos todos al sobre y vamos todos a dormir, digamos, no tenía tanta noche. A lo mejor era también por un problema de efectivo, que era mucho más fácil ir a una peña que ir a un boliche donde tenía que tener otros gastos también y demás. Digamos que es un poco, por lo menos mi barra se movía de esa manera. ¿Había alguna ropa distintiva entre la gente que salía y la gente que laburaba? ¿Había alguna diferencia de ropa? La ropa del laburante, la ropa del estudiante, la ropa del... Pero es como hoy. Hoy de golpe vos hay dos formas, ¿viste? de vestir. Está el que viste de una manera que está con el sombrerito y está el que no viste y no encontrás mucho saco y corbata en la realidad. Si ni uno prácticamente está usando corbata. Pero no había tanta diferencia. Había diferencias, siempre hubo diferencias sociales, como pasó siempre en la vida, ¿no es cierto? Y bueno, después están los boliches donde uno iba, pero no había tanto como ahora. ¿Se llegaba fácil de Mendoza al cuánto? 5.800 me dijiste. 5.000, era el 5.000, 5.200, 5.000. ¿Se llegaba fácil de Mendoza 5.200 al centro cuando vos eras chico? Y mira, te digo de que
En la noche era muy difícil. Normalmente... Al 40 es Avellaneda, para que se ubiquen, o al 4000. Es Avellaneda al 5000 es Felipe More. Por eso, para que se ubiquen la gente que ve el programa, para esa zona...